Pues qué gusto que nos podamos reunir. Estamos en Monterrey, en el Hotel Pacto Plaza, aquí en el centro. Todo lo que nosotros somos, hemos, digámoslo así, sido desde el principio de nuestra vida así. Hay habilidades que si no se logran en los primeros 7 años de vida, ya no se logran jamás realizar. Es fortísimo porque la mente determina todo lo que ocurre en nuestra existencia. Prácticamente somos nosotros una reproducción de lo que está en nuestra mente. Y eso se vive, repite y repite y repite y repite y repite, con ese sentido de que nosotros nos demos cuenta que hay algo que está pasando, digámoslo así, en automático. Y eso es nuestra mente. Hay cosas básicas que nuestra mente debió haber realizado en esa etapa que constituyen la pieza con la cual nosotros podemos construir la realidad. Digámoslo así, como los bloques, bloque por bloque de Lego que vas construyendo, un bloquecito sobre otro, otro bloquecito sobre otro, otro bloquecito sobre otro. Pero ¿qué pasa? De pronto se llega a la adultez y faltan los bloquecitos base. Y queremos construir sobre el aire. Por supuesto, no es posible. Entonces eso lo han descubierto, o bueno, se ha sabido desde siempre por los llamados iluminados. Y ellos justamente lo que han hecho es que nosotros trabajemos regresándonos a los bloquecitos aún siendo adultos. En realidad es allí un proceso de fragmentación o desfragmentación de la mente. La mente está fragmentada, así como los Tetris. ¿Se han visto los Tetris mal hechos? Pues que está una piecita así, otra por aquí chueca, otra un vacío enorme acá. Y nosotros buscamos prosperar, buscamos adelantar y nos faltan bloquecitos que no estaban abajo. A ver si lo ilustras esto, bro, con un bloquecito Tetris cuando lo edites. Porque Tetris mal hecho, pues. Porque allí es justamente donde está el gran asunto de todo esto que nosotros queremos crecer, prosperar, sanarnos, adelantar, y tenemos vacíos. En la conciencia tenemos vacíos en ese juego mental que estamos, porque esto es un juego. Por eso cuando te lo tomas en serio, pierdes. Cuando tú te tomas en serio la vida, empiezas a sufrir, a patalear, empiezas a quedar mal, a cometer errores, justamente por la seriedad. Y en cambio, el sistema de juego, digámoslo así, o de entendimiento, que esto es una dinámica, un juego que aprendes a jugar, un juego que empiezas tú a entender que funciona mentalmente, empiezas a llevarla de un mejor modo y empiezas a tener aire, empiezas a no tener ansiedad, tienes un poquito más de posibilidades para lograr romper cualquier arquetipo que esté por allí. Entonces, lo que vamos a ver justo tiene que ver con nosotros, con nuestra mente, si está todo bien, si se escucha bien, si se mira bien, nada más con esta señal. Estamos correctos, si somos adultos, en uso de nuestras facultades. Vamos a ver justamente la liberación. Como les platicaba, ¿verdad? Hay facultades que si no logramos desde nenes, está muy canijo desarrollarlas en adultos. De pronto, por ejemplo, veo en las charlas del profesor Rubén Cedeño que él acude a las charlas pensando que toda la gente tiene todos los bloquecitos llenos. Y entonces pregunta algo sencillo, digámoslo así, y entonces yo veo que la gente se esfuerza, pero así están como ubicando el bloquecito, a ver dónde está esa información, dónde está. Se pasan, digamos así, 2 segundos, no encuentran el bloquecito. ¿Y qué pasó allí? Hay una información básica que no tenemos. Es justamente para darnos cuenta que allí hay un vacío de conciencia, de conocimiento, de información,
como ustedes quieran verlo, o sea, de modales, de cosas sencillas como dar un saludo, por favor, gracias, o cosas que están prácticamente allí, que pensamos nosotros como adultos, no, pues eso ya está por hecho. Pero cuando nosotros nos cachamos en esos errores, es que podemos regresar a ese bloque y transformarlo. Y eso es mucho de lo que se trata todo esto. Obviamente la suprema liberación es acabar con el juego del Tetris completo, ¿verdad? Con todos los bloquecitos y quedar todo vacío. Bueno, ahorita eso me generó una pregunta. De lo que se aprende, por ejemplo, que sí se queda en una encarnación, o sea, entre encarnación. Solamente lo que llamaríamos los tesoros en los cielos o el cuerpo causal. Esto es, por ejemplo, tu conciencia de prosperidad, tu conciencia de salud. Todo lo que dentro de ti existe para establecer una irradiación consciente de salud, digámoslo así, todos los pasos que has tomado conscientemente para ser próspero, para ser saludable, para ser amor, todo lo que has hecho para ser. Entonces, lo otro no. Nada físico se mantiene. Hay gente que busca hacer mucha lana y luego se dan cuenta que con esa lana en el más allá no sirve para nada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues buscan tener herencia, quien les llegue la herencia. Y al revés también, ¿verdad? Pero dice, ¿sabes qué? Últimamente nadie se va a acordar de ti. En 100 años nadie se va a acordar de ti. Entonces, ¿para qué tanto show? Diríamos, ¿para qué? Pues sí, por supuesto hay que vivir esta vida del mejor modo, pero cuando se acaba, ¿qué haces con todo ese mejor modo que creaste para ti? Entonces, que está claro que eso no pasa de encarnación a encarnación, ¿verdad? Porque aparte tenemos que lograr justamente más dones en esta vida. Entonces, por ejemplo, si en una vida tenemos que trabajar la prosperidad, en otra vida ya no vas a tener que trabajar eso. Si ya lo lograste, pues vas a tener que trabajar tu salud para llenar los bloquecitos completos. Y en otro vas a trabajar siendo artista, desarrollar tu arte, tu expresión de tu ser. Y en otra vas a tener que trabajar ser un docente, tu inteligencia, tu entendimiento, tu comprensión. Entonces, esas son cosas que nuestra alma pide desarrollar. O sea, y por eso, aunque una persona haya vivido, digámoslo así, en riqueza, en una encarnación, en la siguiente puede no ser así, Si no lo tiene, si lo tuvo en su conciencia, nunca va a carecer de nada, eso sí. Pero de eso a que siga viviendo en el palacio, para empezar ya no hay palacios. Todas las casas, palacios aquí en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México son oficinas. ¿Me entienden? O sea, ya el sistema de vida ha cambiado. Eso no quiere decir que se tengan las o mejores comodidades que de vivir en un palacio. ¿Todos tienen agua caliente? Sí. Solamente los que vivían en palacio tenían agua caliente por medio de esclavos que la calentaban y la bajaban desde el pozo. ¿Todos tienen luz? Eso solamente los tenían al principio gente que podía conectarse a la red eléctrica. ¿Me entienden? Nuestra vida es mucho más cómoda que la que vivían los reyes hace 100, 200 años. Por derecho de conciencia hay cosas que ya se tienen. Pero la realidad es que pues eso se va a ir dando, hay un progreso natural del ser humano, materialmente hablando, que sin lugar a dudas se va sosteniendo. Pero ¿dónde está el progreso interior? ¿Dónde está ese desarrollo interior? Y es allí donde estamos nosotros, digámoslo así, dándole y dándole y dándole con metafísica. Bueno, eso me ha creado la pregunta durante la semana. De que, por ejemplo, en la búsqueda de esa comodidad física o exterior, pues termina siendo pasajero al final del día.
cuando se asciende a los seres que ascienden, pues ya como que ya no es tan útil, o bueno, digamos lo que, no sé si... O sea, como que ya no se tiene un cuerpo físico tal cual como para seguirlo. Hoy lo vamos a ver justamente que al final vas a tener que renunciar a todo. Pero sí es lo que me refiero. Pero ojo, no puedes renunciar a aquello que no has logrado o no tienes. Dices, yo voy a donar todos mis bienes a los gatos para que tengan hospicios. ¿Cuáles bienes? ¿Me entiendes? Es bien fácil decir, yo renuncio a todo lo material. Pero en serio, ¿qué cosas materiales tienes que renunciar? ¿Me entiendes? Yo renuncio a mi ego, eso sí, yo renuncio a tener una opinión, yo renuncio a defenderme. Cuando hay alguien que te está atacando y tú no te defiendes, estás renunciando. Eso sí es, digámoslo así, estás renunciando a tu personalidad, a defenderse, a caerle bien a la gente. Vamos bien hasta acá, o sea, hay cosas que sí tenemos, que sí podemos renunciar, pero hay cosas que no tenemos y que tenemos que tener para poder renunciarlas. En metafísica, por ejemplo, decimos, no se trata de no tener nada, se trata de tenerlo todo para poder ser generosos y darlo y entregarlo. Entonces, sí es un sistema, digámoslo así, donde nosotros buscamos la expresión de esos dones del bien, de la riqueza interior, de la riqueza material, de la riqueza en todos los ámbitos, ¿verdad? Que tengamos oportunidades, que tengamos paz, que tengamos amor. O sea, eso sí, es un trabajo metafísico consistente. Expresarlo más que tenerlo, porque allí es donde está la clave de nuestra vida. ¿Hay otra mano levantada? Sí. O a veces hay personas que dicen, si yo tuviera mucho dinero, yo haría esto o lo otro, ¿no? Entonces nos vamos más allá y como dijiste tú ahorita, o sea, ver qué son las cosas que hay en nosotros para ver qué podemos soltar de eso, que a veces no sabemos que es un apego, ¿no? Y que ya cuando te pones a pensar, dices, ¡ay, sí lo soltaría, no lo soltaría! Es que es muy sencillo, ¿verdad? Hay gente que dice, cuando me jubile voy a dedicarme completamente a metafísica. Pero si ahorita no haces nada, digámoslo así, de metafísica, o sea, si no dedicas un tiempito, 5 minutos al día, o parte de tus días, unos minutos al día a metafísica, ¿tú crees que vas a entregarte o a ser metafísico cuando te jubiles? Pues no, porque la mente no trabaja así, al contrario. Nosotros tendríamos que darnos cuenta que la naturaleza de nuestra mente está así fragmentada, y la mente es la que cree que puede hacer esas cosas, pero en realidad no hay una muestra contundente de eso. Entonces, esta suprema liberación, digámoslo así, donde se tiene todo y se renuncia a todo, se llama Kaivalya. Es una entrega, digámoslo así, total o máxima a este estado. Si ahí está en pantalla, ¿verdad? Sí. Esto, por supuesto, requiere esta liberación individual, o sea, de nuestros apegos, de nuestro sistema, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestro amor, de nuestra paz. O sea, es algo que sí vamos nosotros y liberarnos de esos apegos. Vamos a ir adentrándonos en cada uno un poquito más y más y más. Por supuesto, la liberación de todas nuestras ideas. Imagínate, Blanquita, que un día desaparecieran todas tus memorias, todas tus ideas, todo lo que tú eres, todo lo que tú crees. ¿Seguirías existiendo o ya no? Pues ya, queda memoria. Interesante, ¿verdad? En realidad, eso es interesante. Si nosotros somos el cúmulo de memorias, de actitudes, de cosas y todo que hemos hecho, pero el día que eso desaparece, desaparecemos nosotros, desaparece nuestra personalidad. Entonces, por el otro lado, nosotros no somos la personalidad, nosotros no somos
esas cosas solamente. Nosotros somos algo más. Entonces, si eso desaparece, nosotros seguiremos existiendo en otro estado. Y es simplemente lo que pasa vida tras vida. Nosotros hemos reencarnado, hemos venido vida tras vida. Sin embargo, se nos da un nuevo empaque, último modelo. Ahorita están los 2024, ¿verdad? Pero vendrán otros empaques nuevos, y si seguimos reencarnando agarraremos empaques nuevos y vírgenes, digámoslo así, mentalmente. No te llevas nada de esta vida, ni las memorias. Lo que sí son los estados de conciencia que hayas logrado acá. Y es allí que tu Cristo, por ejemplo, si lograste conectar con tu Cristo, eso sí te lo llevas a la siguiente vida, y por angas o mangas vas a hacer un plan divino y cumplir con él que te haga despertar el Cristo muy pronto. Ustedes tienen descendientes o hijos o familia o sobrinos o nuevas generaciones que ellos nacen en tu familia porque tú les puedes dar la bendición metafísica. O sea, ellos nacen allí porque les toca ser metafísicos. No pueden nacer en una familia donde no haya un metafísico por ahí. Entonces eso es fundamental que nosotros lo sepamos, porque esas almas nacen cerca de nosotros, porque nosotros podemos ayudarles a que no tengan tantos obstáculos y que puedan trabajar mejor con todo eso. La liberación de apegos, por supuesto, tiene que ver con los hábitos de nuestra mente. Un hábito mental, caballero, no puede estar con el celular durante la actividad. El hábito de la mente, un pensamiento se vuelve un hábito, y ese hábito se vuelve un arquetipo, y ese arquetipo se vuelve una cristalización. De modo, cuando es una cristalización, actúa en automático. Un pensamiento que tienes se vuelve automático de tanta repetición. Y eso es justamente que si no es un pensamiento positivo, se vuelve un apego, se vuelve un sankara. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué vórtices mentales estamos generando en nuestra vida. Todo lo que ocurre en nuestra mente, todo lo que vemos se nos graba. Allí es donde tú debes de decidir de qué me sirve que se me grabe esto o aquello. De qué me sirve yo tener en mi mente cierta situación, cierto pensamiento, ciertas ideas que no sirven para nada. Entonces, si tú renuncias te viene una información, qué sé yo, ¿ya viste lo que hizo la vecinita del 4? ¿Ya viste lo que pasó a Chenchito? Y tú en ese momento dices, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Tú estás renunciando a que eso forme parte de tus vórtices mentales. Hay cosas que no sirven para nada. Si ya vemos que hay algo que es eterno, que sí son nuestros estados de conciencia, es nuestra evolución, y hay algo que es temporal, entonces podemos renunciar por adelantado a estar alimentando dentro de nosotros cosas que sabemos que no sirven para nada. Y al contrario, en nuestra mente sí querer saber, comprender, saber y conocer más cosas acerca de lo que sí nos va a hacer trascender a lo eterno. Entonces, los sentidos también dan muchísima información y se graban en nuestro cuerpo esos sentimientos, esas sensaciones, y se vuelven también generadores de vórtices mentales. Entonces, nosotros tendríamos que darnos cuenta que nuestra mente está repleta de eso. Y es lo que genera en muchos de los sentidos el llamado deseo. Los sentidos, qué sé yo, has comido unos taquitos que te gustaron, Blanquita, y entonces vuelves a pasar por la esquina y dices, esos taquitos. Te generan vórtices mentales, y esos vórtices hacen que tú quieras en algún momento volver a comer esos taquitos. Lo que estoy hablando es natural, ¿me entiendes? O sea, es un funcionamiento natural de la vida, que no pasa absolutamente nada. Pero cuando son apegos, ahí sí pasa. Un apego es algo que no te deja avanzar. Es un deseo que no te deja hacer otras cosas más constructivas.
Es un deseo que te retiene en algo, en el pasado, en una idea, en un pensamiento anterior. Y eso es justamente de lo que nos queremos liberar. Eso se hace cambiando por ley de sustitución mental ese pensamiento o ese sentimiento por uno nuevo. Entonces, si tú quisieras liberarte de una tendencia negativa, de enojarte por lo que te dicen o lo que te hacen, o cuando alguien te regaña, tú al contrario, cuando venga esa idea a tu mente, simplemente deténla allí, obsérvala, déjala que pase, y observa tú el pensamiento, digámoslo así, que no se apega a ese pensamiento. Si viene esa idea, alguien te dijo algo así de lo que no te gusta que te digan, lo primero que hacemos es reaccionar. Ah, la tuya también, tú también, pues tú también dejaste los calzoncillos allí, tú también hiciste esto, tú también hablas así. Desconectado. iPhone Saquiel, desconectado. Listo para parear. Entonces, el gran asunto es que nosotros nos debemos de dar cuenta que eso pasa. Va a haber un tiempo en donde nuestro cuerpo en automático va a querer confrontarse, va a querer decir, va a querer pelear, va a querer hacer esa tendencia, va a querer cumplir con ese apego. Pero entonces, si tú lo observas dentro de ti, cómo se siente esa sensación entonces empieza a cambiar, porque tú no la actuaste, tú no la volviste a activar, sino que la dejaste pasar, pero conscientemente. Y entonces dentro de ti eso como que se vuelve ahora una energía nueva. Y la vida te pregunta, ¿qué vas a hacer con esta energía? Y entonces tú puedes decir, lo suelto, lo perdono, lo borro. Voy a hacer un chiste, o cambiar eso por, ¿sabes qué? Yo necesito mi salud. Yo estoy ocupado con mi prosperidad, yo estoy ocupado con mi felicidad, yo estoy ocupado con las cosas que importan. Y eso es justamente lo que va matando de hambre los apegos. Los apegos viven de tu energía mental, emocional, física, vital. Y cuando por eso viene un recurso o algo que hace que reacciones, porque en el momento en que reaccionas le das tu energía mental, emocional, física y vital. Y por eso puede dar otra ronda, dar otra vuelta y volverte y tener más vida. Pero si tú en ese momento dejas que venga esa energía, como que venga hacia ti, y que la puedas observar, y en lugar de eso, tú dirigir esa energía hacia otro lado, tú estarías permutando, tú estarías cambiando esa energía hacia otro rumbo. El maestro Saint Germain es el que nos dice allí, amada presencia yo soy, sustituye esto, sustituye esta reacción que yo tendría por una que sea de tu perfección, de tu cualidad, de tu sentimiento. O sea, tú puedes, si no sabes hacia dónde dirigirlo, amada presencia yo soy, sustituye esto. Cámbiamela. Llévala hacia donde más, un mayor bien puede ser producido, construido. Y allí está el gran asunto. A veces estamos pasando por una prueba, digámoslo así, o estamos nosotros buscando solucionarnos en un asunto y vemos que vienen todas las pruebas o el remolino de cosas a nuestra vida. Y es justamente que esa energía es la que va a ser transmutada para que tú puedas lograr ese propósito superior, puedas sanarte, prosperar, adelantar. Entonces, la ignorancia es el error, o es el verdadero pecado, o el verdadero error detrás de todos los errores, el no conocer, el no saber. Entonces, por eso, la ignorancia se cambia cuando tú decides no vivir así. Cuando tú te decidiste venir a estudiar, cuando tú te decidiste abrir un libro, cuando tú decidiste, ya no quiero vivir así, estás dando ese paso hacia adelante, hacia la luz. Y el egoísmo se esconde muy bien dentro de nosotros.
Pero si seguimos encarnados es porque somos egoístas. Entonces, uno debe de asumir eso, porque es allí donde uno puede cambiarlo. Pero si uno dice, no, yo soy re bueno, yo ayudo a la metafísica, yo soy Blanquita, la mejor de aquí de todos. Todos tenemos dentro de nosotros esa separación. Y cuando nos damos cuenta es muy gacho, porque nosotros la tenemos. Tenemos a veces somos muy buenos con unas personas y somos, pues no malos, digámoslo así, pero no somos tan buenos con otras que no son de nuestro agrado. Y eso es egoísmo. Egoísmo es no querer que otras personas se beneficien de lo que uno sabe. Hay personas que saben de metafísica, pero no le cuentan a otros que saben. Eso es egoísmo. Eso es querer salvarte tú y los demás. Da igual. Es su asunto. Hay gente que se defiende muy fácil de eso y dice, ese es su problema. Y entonces es un egoísmo muy oculto. Si se dan cuenta, nadie pensaría, ¿verdad?, que uno es egoísta por esto. Pero allí es donde van enmascaradas cuestiones que no nos damos cuenta. Egoísmo es no querer que las otras personas tengan los mismos privilegios que nosotros. O que cuestionemos por qué esa persona tiene ese mismo privilegio que nosotros sin haberlo merecido. Y eso es que tenemos que observarlo y quitarlo de raíz de nuestra vida. Donde ya es muy obvio, ¿verdad?, de ser los llamados herencias, terrenos y todo eso entre hermanos, donde más obviamente se ve todo ese tipo de cosas, pero en pequeñas actitudes nosotros tomamos tenemos que liberarnos de eso. Y cuando te observes siendo egoísta, tú dices, yo me perdono, y cambias. Haces el acto que no compartiste con los demás, lo empiezas a compartir, ¿verdad? Empiezas a trabajar todo eso. Dentro de nosotros, entonces, sí. Pero cuando el receptor no acepta la información que queremos proporcionar o aportar. Sí, esto es muy interesante. Hay una ley que es la ley del ser, es la ley del uno, que dice, todo es uno. Esto quiere decir, ¿cómo se llama? Disculpe. Antonio López. Don Antonio, que yo soy don Antonio y usted es don Román. Bueno, no soy don, ¿verdad? Pues, porque si no sería con don y eso está... Ese es así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que usted y yo, usted es yo y yo soy usted. Lo que a usted le beneficie, a mí me beneficia. Y lo que a mí me beneficie, a usted le beneficia. Sin, digámoslo así, eso como que no tiene falla. El gran asunto es que si una persona vemos que tiene una rebeldía ante una información que uno pueda compartirle, esa es producto también de nuestra rebeldía o de nuestro pensamiento, número uno, hacia esa persona. Decimos, esa persona es huraña, o es rebelde, o es esto. Es algo que nosotros tenemos en la mente de esa persona. Y dos, puede ser que nosotros también somos así o hemos sido así. Eso es muy interesante. Si nosotros no supiéramos lo que es ser huraño o rebelde, no lo veríamos en las otras personas. Nos parecería algo extraño. A esa persona me contestó así, pero no sé qué sea esa actitud. Entonces nosotros vemos cosas que nosotros tenemos y que sabemos cómo son. Entonces,
Eso es pieza clave. Dando un paso atrás o un paso adelante, como quieran verlo, el metafísico sabe todo esto de antemano. Y cuando le va a hablar a las otras personas sobre esto, uno dice, ellos quieren saber de esto. En el fondo de su ser, es el alma quien quiere saber de esto. Entonces, tú no abogas o no entras a la parte de la personalidad luchona, peleona. Todo lo negativo está en la personalidad, en el cúmulo de cosas que somos, que va a desaparecer, entonces nunca lo fuimos. Pero cuando tú vas a la parte eterna de esa persona, donde dices, mira, yo estudio metafísica y ahí vemos esto, a ver si te puedo dejar un libro, o si quisieras, en algún momento hay charlas, etcétera, etcétera. Y así, ¿me entienden? O sea, esto es mucho de, es como un arte o una aproximación de cómo nosotros vamos beneficiando a otras personas de manera natural. Bueno, Connie Méndez de hecho sí lo expresa así, pero eso es justamente el magnetismo. Existe un magnetismo personal que cada uno de nosotros tiene. Se los voy a decir así de plano, no sirve de mucho, es como la fama, no sirve para nada, si no la usas ahora sí que para hacer tesoros. Entonces, el magnetismo se va dando en cuando tú dejas de ser, digámoslo así, dejas de buscar en para ti y buscas para ti. Porque entonces tú empiezas a dejar que pasen las bendiciones, el amor, la sanación, la enseñanza, la curación, los dones. Ahí sí eres con don, ¿verdad? Andas dando dones, pero no son tuyos, entonces no sé si seas sin don o con don, pero pasa a través de ti. Y entonces al final, las personas reciben esa bendición, que es el verdadero punto de lo que pasa cuando uno hace metafísica. No son las palabras. Aquí han habido cientos de palabras y ustedes no se van a llevar las palabras. Ustedes se van a llevar la bendición, se van a llevar el don metafísico con ustedes. Y a quien quiera que ustedes le hablen de esto, ese don va a traspasarlos y va a llegar también a esa persona con la que ustedes hablen. Y ni siquiera a veces necesitan hablar, con la cual se sonrían, se den una mirada, o simplemente pasen por el lugar donde está esa persona, si ustedes siguen con esta conexión. Entonces, eso es justo, digámoslo así, el proceso de transmisión metafísico. Quien lo ha hecho magnánimamente ha sido Connie Méndez, la fundadora de Metafísica. Tan es así que sus libros traspasan, por ahí lo vi, ¿verdad? En el 4.1. Sus libros traspasan, las letras de sus libros traspasan la vibración. Por eso, donde hay un libro de metafísica, es un centro de transmisión de esta bendición y de irradiación, y de que va a despertar a alguien por allí donde está ese libro, lo va a despertar. Entonces, son cuestiones, por supuesto, que como estamos trabajando con el yo superior, eso ocurre tarde que temprano. Puede demorarte 7 años, 14 años, pero de que te va a llegar tu día. Eso de transmisión se puede decir que también es lo que hacen los maestros, o sea, desde su octava. Exactamente. Eso se llama el darshan. El darshan es la vibración de los maestros que viven ya en la eternidad. Ellos ya lograron todo esto. Y entonces ellos ocupan centros donde ellos puedan anclar esas bendiciones, donde puedan anclar esos dones. El principal centro serían estudiantes avanzados que viven en esta lógica, ¿verdad? De generosidad, liberados del egoísmo, de impersonalidad, liberados de el asunto individual o las situaciones, el individualismo,
Y otro de los medios serían también los libros que transmiten esa vibración. Y otro de los medios serían las flores. Las flores son puntos donde los maestros pueden anclar radiaciones. Por eso es tan importante siempre tener flores cerca, y más en las actividades de metafísica, ¿verdad? Entonces, se va haciendo como esa conexión, o esa distinción de para qué servimos o para qué vivimos, para lo inferior que se acaba, que perece, que se degrada, o para lo superior que trasciende, es eterno, son dones, se trasciende los cuerpos, trasciende los tiempos, trasciende las eras. Y allí es donde va la correcta sabiduría de la esencia de todas las cosas. Cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su objetivo, cada cosa tiene su propio desarrollo, es un bloque de los Legos o de los Tetris que hablábamos. Nosotros, por eso es tan importante la cultura, el conocimiento, porque son bloques que si tú los vas teniendo, eso va armando y no tienes espacios vacíos. Entonces vas completando todo lo que se debe de tener, digámoslo así, como que todo en regla. Y eso es fundamental en este trabajito interior. Entonces, en este proceso de liberación, dejamos de pensar en uno para como acoplarnos o sumarnos al todo. Dice acá, es la contemplación de la trascendente virtud. Esta trascendente virtud es llamada samadhi, la contemplación de virtudes, la contemplación de dones. Uno ya puede en ese momento dejar de pensar, por ejemplo, en dinero. En lugar de pensar en dinero, piensas y contemplas la riqueza. Dejas de pensar, digámoslo así, en un objetivo perecedero para pensar en un objetivo trascendental. La riqueza es trascendental. El dinero es un modo que se expresa, en el que se expresa actualmente parte de esa riqueza, ¿verdad? Antes hacían intercambio con cacao, trueque, etcétera, etcétera. O sea, el dinero es solamente un modo de expresión. Pero lo que sí es trascendente es la riqueza. La salud. Tú te concentras y contemplas la salud. No te concentras en un tratamiento, o en un médico, o en una persona, te concentras y contemplas esa virtud y te conectas con ella. Piensas más en ella, la estudias. Por eso van a ver que hay en metafísica libros específicos de curación, de provisión, de amor, de fe, porque es como tu mente va trabajando en todo esto. Nosotros, mientras estamos aquí, estamos haciendo un trabajo que yo no lo diría filosófico, pero quizás sí filosofal, que es de un pulimiento interior, de reflexionar sobre cosas de nuestra vida que ocurren todos los días, pero que nunca habíamos visto desde ese modo, desde ese cristal. Y entonces, a través de eso, es que puede venir un nuevo foco, un nuevo modo de vida, una nueva perspectiva. Algo cambia dentro de ti, hace un switch, y con que haga tantito clic, ya, lo tienes bien amalgamado el bloque. Pues es como la anterior, bueno, como la tradición de la meditación zen, por ejemplo, o sea, que el maestro se empieza a hablar de algo, de algún tema, hasta que el que medita se vuelve eso. Sí. O sea, como que sí verbalmente, y luego se va desmenuzando hasta que ya se contempla como lo que ellos llaman samadhi. Mira, eso es justamente el gran asunto de todo esto. Que si tú logras capturar algo de todo esto que estamos hablando, eso ya forma un bloque muy sólido a través del cual vas a poder construir más y más y más y más y más y más y más. Con una cosita, si juntas dos, ya, no, espérate. Pero ahí es justamente el gran trato, ¿verdad? Esto hace desaparecer las acciones y los sufrimientos del karma. Contemplar las virtudes hace desaparecer tu karma.
Contemplar la salud hace desaparecer el karma de la enfermedad. Contemplar, estudiar, meditar, reflexionar sobre la riqueza hace desaparecer la miseria, la carencia. Pero así es que nosotros debemos de estar puestos en eso. Los grupos de metafísica son centros de contemplación, de virtudes, de dones, de ahondar más en esto y más y más y más. Por supuesto, todo ello está contemplado en la presencia yo soy. En la lámina de la presencia yo soy es que ustedes encuentran todas las virtudes, todos los dones, toda la luz en acción, digámoslo así. Por eso las llamas representan la acción, el fuego de la vida, activo. Y eso nos va a llevar en algún momento a esa suprema liberación, la realización absoluta y la divina soledad. ¿Cómo es la divina soledad, Blanquita? Es que esté uno consciente de que se siente uno bien con esa soledad. Me gusta que lo dijiste bonito, Blanquita. Ah, bueno. Tu radiación, como diríamos, ¿verdad? No fueron palabras lo que dijiste, fue radiación. Porque hay una cosa muy interesante. Tu presencia yo soy, el nombre, digámoslo, original de esa presencia yo soy, es la mónada. Mono quiere decir sin ventanas, sin huecos. Diríamos todo en uno. Entonces, la mónada es justamente el reconocimiento de esa divina soledad. Esa divina soledad eres tú. Es reconocer que eres un sistema integrado donde no hay nada fuera de ti. Entonces diríamos, ¿verdad? Yo soy Blanquita y Blanquita soy yo también. O sea, Blanquita es una parte de mí, o es una expresión de mí, y yo soy una expresión de Blanquita. Todos tenemos como ese sistema, pero a veces no nos damos cuenta, pues por el rush, ¿verdad? Del trajín de la vida. Pero allí es donde nosotros decimos, esto es parte de mi mónada, esto es parte de mi sistema. Todo lo que yo vivo es uno, es parte de ese sistema. Es, digámoslo así, como una película. Cuando tú ves una película, al final del film, tú sabes que fue una película, tú viste que fue una pieza cinematográfica, digámoslo así, encapsulada o por sí sola. Nuestra vida es también así como una película encapsulada una sola. Y allí es donde nosotros podemos entonces observar más cosas. Observar que no somos nosotros, o más bien no soy yo, somos nosotros. Es como todo un conjunto. A veces nos encapsulamos en la personalidad, entonces decimos, pero ¿cómo voy a decirle a esa persona o cómo voy a hacerlo? Y no pensamos que en todo el sistema, no pensamos que todo ese sistema eres tú. Tú no eres la partecita, tú eres todo el sistema. Es como decíamos al principio de la charla, ¿verdad? Quitamos todas las sillas o las ocupamos. Es digámoslo así, es estar aparte o formar parte. Entonces allí, si se dan cuenta, no hay un error ni hay un acierto, simplemente hay acciones que ocurren dentro de todo esto y roles. Como las hormiguitas. Ustedes ven un sistema de hormiguitas donde están súper ordenadas. Una lleva la hojita, otra lleva el otro, otro lleva el otro, y todas se la llevan al mismo sitio. Y diríamos, bueno, ¿cómo se comunican? Eso es un sistema. Nosotros somos un sistema, pero el asunto es que entre más puntos, más seres, más de ustedes tomen conciencia de ese sistema, entonces van a estar más activos dentro del sistema, dentro de esa mónada, dentro de esto que es la vida.
La vida ahorita es aquí. Cuando salgan será allá, o donde estén. Pero la vida es una mónada. Estamos en un sitio justamente que es cerrado, digámoslo así, estamos envueltos por este sitio, pero en realidad todo ese sitio es la mónada, es nuestra presencia, es nuestra amada presencia yo soy, siempre y cuando nosotros estemos presentes. Mónada es unidad. Mónada es unidad. Por así Sí, ¿dónde podríamos, o sea, dónde se podría ver más sobre la mónada, sobre ese? Aquí. Por ejemplo, Sí, porque tu mónada eres tú aquí en el presente. Este es un asunto donde se rompe la teoría. La teoría es estar aparte, es sentarse en la última silla y anotar. La práctica es estar aquí y decir, o preguntar, o hablar, o sumarse, ¿me entienden? Entonces, allí es donde te das cuenta que no hay una separación, no hay una segregación, no hay un yo soy esto y eso es aquello. No, yo soy todo lo que está ocurriendo aquí. Y entonces, es que tú puedes entonces decir, amada presencia yo soy. La amada presencia yo soy está aquí conmigo y está aquí actuando y está aquí interactuando. Pero eso que les estoy diciendo es algo natural. Los nenes, por eso es tan interesante ver la educación en los bebés, en los niños. Un nene que quizás no sabe hablar, cuando ve a otro nene, ¿qué hace? Entre ellos, Sí, ¿verdad? Digamos que tienen una interacción natural. Sí. El nene no piensa, le hablaré, no le hablaré, me irá a responder. No, se manotea, uno le agarra la oreja al otro. ¿Me entienden? Esa naturalidad es un flujo natural de la vida allí en los nenes. Ese flujo tendría que seguir, ya crecimos y demás, pero cuando nosotros regresamos a esta vida o a este conocimiento, nosotros tendríamos que regresar a ese flujo natural de la vida. Si pusiéramos aquí todas las, por ejemplo, para no hacerlo, o sí, para hacerlo muy evidente, ¿cuántas personas estamos aquí y cuántas personas han hablado en esta charla? Para empezar. Y luego, ¿cuántas frases no dichas tienen en su mente las personas que no han hablado? Eso es muy interesante porque implica que han habido retenciones o no hay un flujo natural dentro de esto. ¿Por qué? Por temores, por dudas, pueden ser muchas cosas. Pero allí es evidente que hay un bloqueo, o hay, digámoslo así, una falta de liberación. Hay algo que hace falta liberarnos. Y puede ser que ni siquiera sea un bloqueo, sino que simplemente una costumbre, una idea de cómo hemos vivido y cómo hemos creído, que eso es justamente parte del error de la educación. Nos ponían frente a un profe y entonces el profe decía todo y nosotros anotábamos. Eso no sirvió de nada. Eso, digámoslo así, creó dependencia, ¿verdad?, sobre otras personas. Y es lo que hacemos. Vemos políticos al frente, vemos religiosos al frente, vemos gente allí al frente. Y entonces allí es donde las personas necesitamos asumir esa responsabilidad de participar.
también en los sistemas de trabajo, ¿no? Que se Sí. trabajan en equipo y que a veces hay una persona que tiene mucho conocimiento y todo el mundo como que se apoya mucho en preguntarle, oye, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Y lo otro. Y es el día que se va esa persona, se lleva todo el conocimiento y ya todo el mundo se queda como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Se tiene que volver a reincorporar, a reagrupar el equipo. Entonces, esa interacción de preguntar, de involucrarse para que todos sepan cómo funciona y que no se dependa de una persona, sino que todos participen. Sí, sí, yo creo que ese es el número uno. Estamos hablando de la mónada, pero la mónada eres tú en acción, eres tú amando. Y el amor no es solamente dar besitos o decir te amo mucho. El amor es hablar, es comunicar, es decir, es escribir, es compartir algo. ¿Me entienden? Y no necesariamente tiene que ser algo erudito. No necesariamente tiene que ser algo inteligente, porque nadie sabe cuán inteligente es. ¿Ustedes se creen inteligentes? Es muy interesante eso, ¿verdad? Yo de aquí me sorprendí tantas cosas que no... Sí, o sea, es que ese es el punto. El punto es que nosotros nos demos cuenta dónde estamos nosotros con nuestro sistema, si estamos acoplados o estamos integrados en la vida, o si estamos viendo la parte. Porque si la estás viendo aparte es cuando, entonces sí, eres aparte del sistema, eres aparte del amor, eres aparte de Dios, eres aparte de la vida, eres aparte de la salud, eres aparte de la riqueza y por eso no te llega. Tú dices, oh Dios, dame riqueza, pero tú te crees aparte. Y Dios es la vida una, es el todo, es Ishvara, es la suma de toda tu vida. Cuando tú te ingreses a ese sistema, a esa presencia de vida cuyo nombre en ti es el yo soy, entonces tú estás sumado y tú estás acoplado con eso. Jesús lo decía en términos, digámoslo así, más dramáticos, porque era obvio. Cuando tú lleves tu ofrenda al altar, pero estás peleado con un hermano, reconcíliate. Diríamos acá, si tú ves que te sientes aparte de un grupo, de otra persona, de un don, de una cualidad, reconcíliate, únete, intégrate a eso, y entonces allí es que puede suceder algo lindo, pues. Entonces se requiere esa participación o esa suma. Esto es, por supuesto, muy filosófico, pero esa es la razón por la cual los grupos nos sumamos a colaborar. ¿Me entienden? Aquí todos somos amigos, nos estimamos, todos los que participamos, los que hacemos estos eventos o actividades, nos conocemos o hemos estudiado metafísica, nos sumamos en conjunto y todos ustedes pueden hacerlo y sumarse y participar y llegar y formar parte de esto, porque esa es la parte con la cual nosotros compartimos, con la cual nosotros nos conjuntamos. De manera libre, espontánea, etcétera, etcétera. Y eso está disponible, digámoslo así. Y eso es, a pesar de todo, es la divina soledad. O sea, no es que estés solo y que te vayas a quedar solo, porque en realidad es bien difícil quedarse solo. Traten un ratito quedarse solos, hijo de su madre. ¿Verdad? Si no los vecinos, si no afuera, si no el partido de fútbol, qué sé yo. Pero esa divina soledad es contemplar que todo está dentro de ti y todo eso está como uno solo integrado y ya no te afectas. Pierdes el miedo al ridículo, pierdes el miedo a qué van a decir de mí, a si yo hablo de estas cosas. ¿Qué puede pasar si tú, qué sé yo, abres tu canal de YouTube y empiezas a hablar de metafísica, o haces tus WhatsApps y mandas frases metafísicas o mandas audios metafísicos?
¿Qué podría pasar? A ver. Si las tías no les da vergüenza mandar piolín. El piolín amoroso de buenos días de la tía. Bendiciones. Sí, las bendiciones. O sea, ahí es la pregunta, ¿verdad? Y al contrario, yo les diría, ¿qué puedes ganar si lo empiezas a hacer? Si te empiezas a expresar. O sea, hay gente que no sabe metafísica y lo hace. Obviamente, pues, dicen cualquier cosa. Pero tú que sabes, que estudias, tienes el modo de hacerlo. Obviamente, la personalidad y el miedo al que dirán, el esto. Pero espérense, que no hay miles de personas, por ejemplo, allí hablando de ciencia ficción, de clubes de costura, de clubes de nutrición, clubes de esto, club del otro, de tristezas amorosas, de consejos de paternidad, ¿me entienden? ¿Y por qué? Y, número uno, ¿a quién le importa, verdad? Nosotros a veces nos creemos muy importantes y decimos, ¿qué van a decir de mí? Si a nadie le importa. Si acaso te van a ver tus hijos, tus papás, ¿me entiendes? O sea, no hay show. Es como si personas que les gusta hablar de ciencia ficción o de libros, ya, puedes hablar incluso de libros de metafísica y ya, no tiene una limitación eso. La pregunta justamente es, ya no se afecta a la personalidad, porque sabes que eres parte de un sistema, eres parte de un todo. O sea, yo estoy aquí porque ese es mi rol, pero yo también estoy ahí sentado en la charla. Entonces, el rol que me toca estar aquí es hablar de esto, contemplar ciertas ideas, darles un poquito ilustraciones sobre todo esto y que pensemos en conjunto de esto, pero en realidad ese es un rol nada más. Y ustedes también tendrán su rol, asumido o no asumido, pero eso no se deja afectar por la personalidad. Hay veces que van a la charla de un facilitador y se sienten mal de que les diga, que les haga, que les... No, ¿por qué te sientes mal? Es un güey hablando, así como hay muchos güeyes hablando en el mundo, y el que le quede el saco, que se lo ponga. ¿Por qué te vas a sentir mal? ¿Por qué te vas a molestar? ¿Por qué? Es la mente. Es la mente la que se hace esas ideas. Y vayan ustedes a saber desde dónde. Ya lo dijimos, ¿verdad? En nuestra encarnación es un haber completo. Pero allí está ese trabajo, es un trabajo diario, ¿verdad? De estar limpiando la mente diario. Un día tantito dejas de limpiar tu mente y se te empieza a acumular. Y empiezas allí a maltripearte, ¿verdad? A mal viajarte. Entonces, eso es, hay seres, o sí, seres que tienen una promesa muy grande, tienen un haber muy grande dentro de ellos, pero no limpiar el canal a diario, se malviajan, se van por las ramas, y ya se pierde todo lo lindo que pudieron haber hecho si tuvieran ese canal despejado. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esta liberación individual es liberación de apegos, eliminar estos vórtices e impurezas mentales, rápidamente decirles, no lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Le vas a hablar a todos los pensamientos que entren a tu cabeza. Número 2, la purificación de las envolturas. ¿Cómo se purifican las envolturas? Por ejemplo, la física. Bañándonos. Alimentación nutritiva. ¿Cómo se purifica la envoltura mental? Los pensamientos. Decretando, igual los sentimientos, por eso es tan poderoso decretar, porque leyendo, exactamente, tú así limpias tu mente. Y la purificación vital o etérica, tomando el sol, tomando agua, ¿verdad? Suficiente agua, respirando rítmicamente en 4 pasos,
retienen, exhalan y sin aire. Eso te purifica tus envolturas. Entonces, vamos Por bien. ejemplo, de eso que es lo más sutil. O lo más. Mira, es que yo sería de qué es tu feeling. Por ejemplo, a mí la respiración rítmica, no sabes cómo es como milagrosa para mí. Es como un milagro, es como que la respiración rítmica hace magia para mí. ¿Entiendes? O sea, yo he visto cosas mágicas ocurrir simplemente por respirar así. Para mí, por ejemplo, recibir el sol a diario, y sobre todo aquí, es como un poder muy grande, ¿sí? Ahí yo siento el poder. Entonces te diría, bueno, uno con una cualidad yo siento la magia, con otra cualidad siento el poder. Tomando agua no se diga, como que se te avispan los sentidos. Entonces yo te diría, prueba en tu sistema cómo sientes cada uno de esas prácticas vitales, ¿sabes? Comer, fíjense que no. No te hace mágico. Pues comer son pero no es como que. Que como porque siento hambre, pero no porque no tenga necesidad. Igual soy del mismo club. Como que yo nací como con el sentido del gusto, el apetito no muy activado. Sí, o sea, como por comer, ¿verdad? Como porque hay que comer, pero no en un sentido espiritual, Blanquita. Aunque sean esos taquitos, ¿verdad? Entonces, bueno, seguramente, pues les digo, es personalísimo eso. Es muy personal. En esa parte de la comida donde a veces hasta se siente uno más ligero, ¿no? No comiendo. Es como que... Ya nada más como que cuando el hueco en el estómago ya. Sí, y a veces el huequito se siente bien. O sea, me perdonan, ¿verdad? Pero son cuestiones como que uno tiene que ir revisando dentro de su sistema. Entonces eso sí les diría que es personal, de feeling, ¿verdad? El tercer punto es disponer de la sabiduría infinita. La sabiduría es el poder que existe en saber cómo funciona cada cosa. Un vaso por sí solo no sirve para nada, pero con agua es un poder. Y entonces cuando tú descubres que un vaso, al servirlo, te da el poder de quitarte la sed, de liberarte de la sed, ahí lo tienes. Pero piensen así ahora con cada cosa. El auto o un transporte es el poder de liberarte de tener que andar caminando y cansándote por todos lados. Piensen en que la sabiduría da poder, pero no piensen en las ideas automáticamente, así un coche, no. Piensen y reflexionen sobre el poder de cada cosa. Y eso les va a activar a ustedes los poderes que no han activado. Martín y luego Irán. Por eso hay personas que, por ejemplo, fueron criados en la fe católica, pero se dan cuenta que sus mecanismos internos no van con lo que se les enseñó y de repente se cambian y están de budistas. ¿De qué? ¿De qué? Budistas o no sé, de Hare Krishna o así, porque como tú estás diciendo es muy personal. Entonces la fe católica, aunque pues, se los hayan puesto desde niños, ellos se dan cuenta de grandes que no es lo que los lleva a un mejor a avanzar hacia arriba. Por eso todos estos puntos tienen que ver con eso. Y lo que estamos ahorita diciendo de la purificación de las envolturas, pues hay gente que no les sirve nada o no les cae también la forma que tiene el catolicismo de, digamos, entre comillas, purificar, o sea, como
no sé, rezar 1000 veces el Padre Nuestro y Ave María o cosas así, sino necesitas una cosa diferente, ¿verdad? Sí, se necesita entender, ¿verdad? El principio que está detrás de cada cosa. Y si tú entiendes el principio metafísico detrás de cada cosa, vas a adorar las religiones, la que tengas o las que te gusten o las que conozcas, porque vas a entender que allí hay un principio metido, a veces muy guardado, muy metido, pero se puede comprender más, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante liberarse de la ignorancia. Ahorita lo que decías de la sabiduría, entonces sería como las cosas que tienes o los recursos que tienes, saber qué hacer con ellos. Exacto. O sea, no quedarse como que, pues sí, ahí está. O como por ejemplo, ahora que hay tanto compra en línea y gente, por ejemplo, que hablando físicamente, que compran muchas cosas y luego ni las usan y están empacadas y ahí están, ¿no? Entonces sería como que ver qué hacer, darle utilidad a eso. Sí, el saber es poder. Y el poder es evidente. El poder hacer algo es evidente. Diríamos, ¿verdad? Como Jesús, por sus frutos les conoceréis. Cada cuestión que nosotros trabajamos con sabiduría es trabajado con ese poder metafísico. Donde diría Conimíndes, tú no tienes que mover un dedito, lo que tienes es aquí activar tu saber, activar tu sabiduría. Esta situación que estoy viviendo, ¿qué ocupa? ¿Cómo llegué allí primero que nada? ¿Por qué se desembocó? ¿Qué ocupa? ¿Qué don ocupa? ¿Qué es lo que yo conozco al respecto de ese don? ¿Cuál es lo que yo no hice o que yo no sabía antes que ahora sé con respecto a eso que está allí realizado, convocado o en esa búsqueda? Entonces, ese es el gran asunto metafísico, ¿sabe? Es como un cuestionamiento que te va activando el poder de saber, de resolver, y eso te sorprende a ti, sorprende a las personas a tu alrededor. Pero es un don, es un poder metafísico. Entonces, es un poder invisible también en muchos sentidos. Entonces, eso no hay forma de salir si no se dispone de la sabiduría. Ya lo vimos, ¿verdad? Primero, se eliminan los vórtices. 2, la purificación constante. Y 3, trabajarla, ¿verdad? Trabajar con esa sabiduría. Eso nos va haciendo como que entremos en esta armonía trascendente, que vivamos con la vida como una sola. Ya no divididos, ya no aparte, sino yo lo que sé, puedo aportar algo. O aportar una duda, o aportar una idea, o decir, ay mamacita, o algo. ¿Verdad? Entonces, formas parte de esa armonía. No estar es no ser parte de la armonía. La armonía es un engranaje del todo. Y la libertad humana permite que el ser humano o viva inarmónicamente o viva en la armonía universal. Y eso es de lo que se trata todo este sentido. Por supuesto, dentro de nosotros se va despertando ese ser interior que es uno con el ser universal. Y entonces, lejos de ser separados, esos dos seres se vuelven a integrar. El ser universal o Ishvara es el que hizo descender la mónada o la presencia yo soy, y esa presencia yo soy, cuando nosotros la asumimos, es que se puede fundir en yoga con el ser universal. Y eso es justamente el proceso de autoconciencia que debemos nosotros de darnos cuenta que somos más allá de un cuerpo físico, somos algo superior. La conciencia espiritual pura se absorbe en la totalidad de la vida o Ishvara. Si nosotros cumplimos con los 3, ¿verdad?, anteriores, ¿se acuerdan cuáles eran los 3 preceptos? Eliminar los vórtices. Eliminar los vórtices, la purificación
y desarrollar la sabiduría. Vivir en la sabiduría, eso va a hacer que vivas en esa autoconciencia del ser interno, y esa autoconciencia es lo que en algún momento va a hacer que te fundas con esa totalidad de la vida como tal, en la inmutabilidad eterna de la existencia pura, imperturbable. A ver, ¿quién me dice lo que quiere decir ese crucigrama? La inmutabilidad, ¿qué quiere decir inmutabilidad? Que no se mueve. Que no cambia, que no se mueve. Eternamente, ¿verdad? De la existencia pura e imperturbable. Pues la existencia pura es como que El ser puro. el origen. El origen imperturbable, Igual que inmutable, no cambia, no se mueve nada. que nada lo puede mover, ¿verdad? Entonces se entra dentro de esa inmutabilidad. Eso es interesante, pero eso se puede ir viviendo así aquí en este mundo, en este plano. Hay gente que dice, ¿qué? Entonces me voy a morir para sentir eso. Como dice, ¿verdad? En paz descanse. ¿Cuál en paz descanse? Si tiene que borrar todos sus errores, transmutarlos, para pronto, ¿saben qué se la pasan haciendo los desencarnados? Lo que estamos haciendo acá. Pues el bardo, ¿no? Se van a salones de metafísica, si no es que ahí están sentados al lado de ustedes sus compañeros. Sí, te lo juro. Aprovechan, ¿verdad? Donde hay un foco de enseñanza y ahí se los pone a recibir la radiación. ¿Se acuerdan? Entonces eso les llega y se aprovecha, ¿verdad? Si no es para los vivos, para los del más allá. Si no es para los del más acá, para los del más allá. Que al cabo es lo que quiere decir metafísica. Sí, no sé. Pero esto se puede vivir acá en vida, pero esas tres facultades es un reconocimiento constante. Es una constante lo que vas viviendo. Y entonces dicen los maestros que entras a vivir en un maya. Dicen que es como básico. O sea, maya quiere decir ilusión. Tú te das cuenta que estás ilusionado. Pero esa es necesario en este mundo para desarrollar y desenvolverte y vivir como vives y demás. Tu vida deja de ser una vida, digámoslo así, envuelta en la ilusión o separada o donde tú te crees la ilusión. Tú eres consciente de que hay una ilusión y por tanto todo se te empieza como a engranar en esa armonía, en ese yoga. No sé si me hago entender con esto. O sea, entonces es por eso que los facilitadores de metafísica pueden hacer lo que pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Ya dije lo que pueden hacer. Eso es ser despierto, ¿no? Saber del Maya y saber que todo es una ilusión, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace un facilitador de metafísica para pronto, Blanquita? Pues hablar de los maestros, de toda la enseñanza. Exactamente. Y eso es lo más necesario acá en este mundo, en este plano, hoy por hoy. Lo que ocurre entonces es que cada vez que tú hablas de el ser, de las leyes del ser, de la armonía universal, entras en esa armonía universal, donde está la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable, donde está la armonía, donde está todo. Entonces, por tanto, eso empieza a ser parte, o tú te haces uno con el todo y el todo se hace uno contigo, pero eso es una ilusión también. O sea, el facilitador debe saber que eso es una ilusión también. Pues es que sí, también, bueno, cuando se está en meditación, pues bueno, al menos yo, así como que tratar de estar consciente aquí. Llega un momento en el que los pensamientos, uno dice, ay, o sea, como que se va entrando en capas y capas. Y que llega un momento en el que uno es como que el que está observando, pero al mismo tiempo
no sé si me explico. Sí, sí, estás en esto. Y eso es una ilusión. O sea, uno debe saber que este momento es una ilusión que nos sirve a todos para reflexionar sobre lo eterno, sobre lo que no es ilusión. Pero aprovechamos el poder de la ilusión o el maya convencional para trascender el maya, para trascendernos. Pero es necesario vivir y crear y ser sustentados dentro de ese maya. Y allí es justamente donde la Madre Divina, que es el Mahamaya, te cubre y te guarda. Entonces, Y luego tú piensas que hay gente bien clavada en el mar. los mayates, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Los mayas. Cuando se logra el Kaivalya, no hay nada más por hacer. Cuando se logra esa liberación suprema, no hay nada más que hacer. Obviamente, es una vez que se trascienden todo en todo, ¿verdad? Como uno solo. El tiempo llega a su final, cediendo su lugar al eterno ahora. Entonces, esa es la meta, digámoslo así, suprema, el Mahapara Samadhi, el Nirvana, lo que diríamos el punto final de todo. Pero para eso, bueno, primero hay que pasar por todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Y de algún otro modo. O sea, en Kaivalya es ser Buda, iluminado. es más que ser Buda. Sí, es regresar al plano monádico. Entonces recordemos, plano primordial, plano ádico. Plano que le sigue, plano monádico, donde vive la mónada. El logro que estamos hablando es el logro monádico. Después del plano monádico viene el plano átmico. Debajo de ese viene el plano búdico, donde están los budas. Luego el mental, emocional, físico y vital. Entonces, sí, el Kaivalya es monádico. Entonces el señor Buda, Gautama, ahorita está ¿en qué nivel? Porque él es el más alto, ¿no? Es el más alto de esta tierra. Sí. Sí, se dice que es una novena iniciación. Que eso, pues, para nosotros es nada más. Pues. Pero. ¿Ya llegó el maestro? Sí, no olvídate. Es que en esos planos ya ni siquiera es llegar. ¿Me entiendes? Es el absoluto. O sea, ya como que se pierden los escaloncitos, pues. Sí, claro. O sea, es un nivel tan alto espiritualmente que nosotros ya no lo comprendemos bien porque está fuera de nuestra intelectualidad. Pues se puede decir que, o sea, parte de su labor es sostener el concepto inmaculado de todo lo de la tierra, ¿o no? Sí, él es el Señor del mundo. El Señor del mundo, Él está en constante meditación, meditando en nosotros, que somos como sus células. Entonces, ahí, por ejemplo, la blanquita se mueve y Gautama siente así como que y así cada uno, ¿verdad? Somos células dentro de ese cuerpo integrado. Nuevamente, el Señor Gautama es uno, es el Señor del mundo, es uno con el mundo. Nosotros estamos aprendiendo a cómo ser uno, aquí como uno en donde estamos, en nuestra propia vida. Y cuando se logra eso, se logra la maestría sobre la vida. Idalia y luego Martín. Qué interesante esa parte porque, por ejemplo, a veces nosotros, o bueno, las personas están con sus pensamientos o sus sentimientos y a veces creen, pues, nadie me ve, nadie sabe, ¿no? Pero cómo cuando empezamos a estudiar esto, o sea, te enteras de que, o sea, los seres de luz, o en este caso, por ejemplo, el señor Gautama, que es el Señor del mundo, ellos saben tus pensamientos, saben tus sentimientos y no te juzgan, a lo mejor por eso, y a lo mejor me puede decir en algún momento,
ay, qué pena, o sea, sí saben que a veces pienso negativo o que siento negativo, que a veces puede alguien pensar eso, y dices tú, no, o sea, lo saben, pero no te juzgan, sino al contrario, están esperando que pidas una asistencia como para encarrilarte, ¿no? O algo así. Es como tú con tu mascotita. Tú llegas a tu casa y te mueve la cola, te recibe, te está esperando. Y un día, qué sé yo, hace algo erróneo, hace donde no debe de hacer el baño, y tú le regañas, le gritas, qué sé yo. Tú estás pensando, ay, ya de estar enojada conmigo mi mascota. Tú no piensas en eso, ¿me entiendes? Tú dices, ah, la quiero, la voy a seguir manteniendo, le voy a seguir dando de comer. No la juzgas, pues, ¿verdad? Sino que simplemente, pues sabes que son errores que pueden hacer los animalitos, pues porque tienen necesidades y a veces no comprenden lo que uno, según esto, ya comprendió, ¿no? Entonces, ese es el tema, de que ellos, como ya pasaron por lo que estamos nosotros, pueden ubicarse dentro de esa conciencia humana y sin ningún dejo de, es bueno, es malo, al contrario, ¿me entienden? Hay veces que una persona que es mala aparentemente en el mundo hace mayor bien que una persona buena. Es que si lo vemos de esa forma ya está muy difuso, ¿no? No, te voy a decir más bien como te voy a decir, es que el principio es la autoconciencia, el principio es la armonía. Una persona odiosa, puede hacer que un país se una en contra del odio. Entonces diríamos, entonces hizo bien en ser odioso. ¿Quién somos nosotros para saber que ese odioso no está guiado justamente para incidir en un bien en un país? Es muy interesante eso. Hitler, Sí. que lo consideran casi un demonio, ¿verdad? Él era amante de los perros, tenía varios perros, y en Alemania promulgó leyes de protección a los animales. Y también, desde mucho antes de la guerra y eso, se sabía que el cigarro podía causar cáncer, y él lo sabía, y él promulgó leyes antitabaco en Alemania, bloqueó muchas cosas de tabaco para que la gente estuviera mejor. O sea, todo lo malo que le adjudican, pero él hizo cosas buenas también, ¿no? Dice el maestro Joel Kuhl al respecto como de esos seres. Dice, de que traen un bien, ¿verdad? Y en metafísica sabemos que trae un bien oculto todo. Claro. Dice, pero hay de aquel, porque el karma es el karma. Entonces, pero eso no nos corresponde a nosotros andarle midiendo el karma. Sí, no. No hay un karmamómetro. No hay un egómetro para andarle pues, diciendo, ay, ese se cree mucho, ese es muy ególatra, eso no existe, ¿entienden? No es función. Gracias a Dios. No, es que justamente tenemos confundida la magnesia con la gimnasia, y se los tengo que decir aquí en la tierra donde estamos, como país, como quieran verlo. Eso ha sido justamente para que la gente no se exprese. Ay, te crees mucho. Eso era una ofensa hace algún tiempo. ¿Qué importa si te crees mucho? ¿Qué importa si tú asumes tu vida? ¿Qué importa si tú asumes tu ser? ¿Qué importa si tú te crees la última Coca-Cola del desierto? Sí, eso impide, talento y se explota. ¿Eso impide tu vida espiritual? No. Para nada. ¿Me entienden? O sea, déjenle la humildad a los borrachos. Ellos sí, ¿verdad? Pero el ser humano,
autoconsciente no tiene por qué ser ni humilde, ni dejado, ni nada de lo que se nos ha dicho que es ser bueno. Los niños dicen de que eres muy De que eres muy presumido, ¿sí? Así decía mi sobrinita, presumida, ¿sí? ¿Me entiendes? Eso no te hace un mal ser humano, porque eso no importa, eso no influye. Lo que importa es qué haces con lo que tienes. Ya lo vimos a lo largo de toda esta sesión. Lo que importa es cómo ayudas, cómo empoderas, cómo la sabiduría que logras te hace hacer más cosas, más autoconciencia. Y si tú puedes llevarle la autoconciencia a más personas, eso es, te vuelves un iluminado. Nada más por eso. Pero eso ya depende de ti, pues. No depende de si te crees mucho, si no. Eso no importa. Da igual si hables o no hables, te creas o no te creas. Lo que importa es lo que haces. Sí. Entonces, allí está, justamente. Con eso estamos cerrando justo estos Yoga Sutras de Patanjali. ¿Dudas hasta acá de lo que hemos visto? Muy bien. Pues vamos a cerrar.